一体何なんだ。メヘリット。キムロニーマス。 Now there is no hope. Bienvenidos a un video más. Como de costumbre, compararemos el último episodio de la segunda temporada del anime de Mushoku Tensei, en este caso el 9, con el material original de las novelas ligeras. En este episodio se adaptan los capítulos La Máscara Blanca parte 1 y parte 2. Luego viene un capítulo titulado Historia complementaria de Sylphiet parte 4. Como ya hemos visto, Sylphie tiene sus pequeños capítulos en los cuales podemos apreciar qué piensa y cómo ve la situación. En definitiva, este capítulo consiste en los pensamientos de Sylphiet respecto a todo lo acontecido entre Rudeus y Nanahoshi, pero tal vez lo adapten en el próximo episodio, así que lo dejaré de lado por ahora. Bien, comencemos. En la novela, este capítulo comienza entregándonos algo de información respecto a las secuelas de la pelea entre Rudeus y Vadigadi. Básicamente, el mago nota cómo un número para nada despreciable de estudiantes se encuentran asustados de él, y por un número para nada despreciable me refiero a toda la universidad. Así es, tras aquel duelo todos en la universidad ven a Rudeus como una existencia poderosa. El mago comenzó a notarlo cuando, por ejemplo, los estudiantes se apartaban de su camino en los pasillos, otorgándole una cómoda vía libre a través de la cual desplazarse, y así un sinnúmero de detalles que cambiaron tras el mencionado duelo. ¿Recuerdan a Goliade, la chica gorila que acusó falsamente a Rudeus? Pues, cuando se cruzó al mago por los pasillos, el miedo la inundó por completo y se disculpó con él. Tan solo le faltaba rogar por su vida. Aunque la actitud de Rudeus no era una hostil, él seguía siendo la persona educada que siempre fue. Dinia tuvo que intervenir para decirle al mago que la dejara ir, que el incidente ya estaba en el pasado, casi como si hubiese interpretado que Rudeus iba a vengarse. Una situación bastante graciosa, la verdad. Algo curioso es que en este capítulo hay una referencia a Transformers, de parte de Rudeus, claro. Cuando el mago piensa, y cito, ¿qué sucede con la gente de la raza feral y su impulso por querer hacerse con el poder? Realmente, parecen una panda de molestos Decepticons. Esto fue más que nada dirigido a Rinia y Pursena, porque las chicas estaban continuamente diciendo cosas como, el jefe podría hacerse con la universidad si quisiera. En fin, Dinia y Pursena. Pasando a la siguiente escena, cuando Fitz le pregunta a Rudeus quién cree que esa persona que sabe de magia de teletransportación es, el mago replica que tal vez alguien perteneciente al gremio de magos, y tenía razón, porque Fitz responde que esa persona tiene el rango A dentro del gremio, algo asombroso ya que implica que tenía el control sobre toda una rama dentro del gremio. Para ponerlos en contexto, el rango S significaba que eras parte del grupo que controlaba directamente todo el gremio. Esto presumiblemente se debía a las contribuciones que dicha persona había conseguido, y ya sabemos que Silent Seven Stars contribuyó en muchos aspectos. Rudeus había oído cosas sobre ese tal Silent, algunas las menciona en el anime. Hablamos de mejoras en los menús del comedor o los uniformes. El anime ya nos había dado pistas sobre la naturaleza de este personaje. La más reciente fueron los nombres sopa de curry, es decir, curry, y el de otros platillos. Además, el nombre Nanahoshi podría traducirse a 7 estrellas, es decir, 7 stars, entre otras cosas. En fin, hay varias pistas de este tipo. Lo conseguido por Nanahoshi era más profundo que esto, porque implicaba conexiones a nivel mercantil, con importantes figuras de distintos reinos, y por tanto hablaba también de su influencia allí. Los logros de la chica no eran para nada pequeños, sobre todo teniendo en cuenta que tuvo que aprender el lenguaje empezando desde cero, genuinamente admirable. Como curiosidad, incluso las pizarras eran de su invención, y algunas cuestiones iban más allá de lo aparente. Por ejemplo, a primera vista muchos pensarán que la inclusión de un uniforme era simplemente eso, una formalidad cosmética, pero en la práctica permitía que, independientemente de tu raza o procedencia, todos se vistieran iguales y se rigieran bajo un mismo código, estrechando un poco más el sentimiento de pertenencia e igualdad dentro de una institución con personas de todo el mundo. No era perfecto, pero ayudaba mucho.
Rudius piensa que sus innovaciones le resultaban bastante familiar y por ende admite que tenía sus sospechas desde hacía un buen tiempo. Existía la posibilidad de que hubieran otras personas con memorias de su vida anterior y antes siquiera de descubrir que Silent era la persona de la máscara, el hecho de que fuera potencialmente una persona con memorias de otra vida le ponía un poco nervioso y le infundía algo de temor. Por ejemplo, pensaba que tal vez esa persona le recriminaría que no había aprovechado su tiempo en ese mundo y debería haber logrado muchas más cosas, etc. Continuando con el episodio, en el momento en que Rudius descubre que ese tal Silent era realmente la chica enmascarada que acompañaba a Orsted, el terror que sintió fue tal que en sus palabras describe cómo podía sentir el dolor que la mano de Orsted atravesando su pecho le había infligido. Podía sentir el miedo paralizante que experimentó en sus últimos segundos de vida. Sintió que iba a morir. El hecho de que sus piernas no respondieran y se tropezara le hizo pensar que era frustrante porque había trabajado tanto en los músculos de sus piernas justamente para evitar que algo así sucediera y sin embargo allí estaba, incapaz de escapar. El mago pudo ver a Fitz al final de las escaleras por lo que pensó que él le ayudaría, pero cuando Silent puso una mano sobre el hombro del mago y este giró su cabeza para encontrarse con su rostro, cayó por las escaleras del shock, impactando su cabeza y quedando inconsciente. Tengo que decir que, en lo personal, el anime sí consiguió transmitir muy bien el terror que invadió el corazón de Rudius. Fue una escena impactante y muy satisfactoria a nivel de adaptación en esta escena particular para los lectores de las novelas. Continuando, los primeros intercambios entre Silent, a quien llamaré Nanahoshi de ahora en más, y Rudius ya estaban cargados de referencias al mundo del que provenían. Por ejemplo, la chica dice, y cito, «Debo admitir que no esperaba verte aquí, pero tal vez es la naturaleza de esta ruta. Nuestro encuentro en la mandíbula inferior del Wyrm puso el banderín para que nos reencontráramos aquí». Por ruta se refiere a ruta al estilo novela visual, al igual que el término flag o banderín, el cual se emplea para establecer un punto en la historia, generalmente causado por una decisión que determina una bifurcación en la trama. Digamos, por ejemplo, que si en Katawa Shoujo quieres seguir la ruta de Lily, entonces tendrás que tomar las decisiones correctas, es decir, los banderines pertinentes deberán de ser plantados. Pierde un poco al ser traducido al español, pero se entiende. ¿Qué? Me gustó ese juego, está bastante bien. Otra decisión sumamente acertada en el episodio animado fue la de diferenciar la lengua de ese mundo respecto a la japonesa para establecer y recordarnos que, aunque la mayoría del tiempo por obvias razones se emplee el japonés, en realidad es la lengua de ese mundo la que hablan. Es importante porque, por ejemplo, anotaciones como las de un diario que parece cifrado a los ojos del resto de personas, en realidad tan solo fue escrito en japonés. Esto lo comento sin dar detalles al respecto. Además, este tipo de recurso volverá a ser usado en el futuro. Otra cuestión es que, antes de que Nanahoshi lo mencione, Rudius notó que, a pesar de haber transcurrido 15 años desde el accidente, la chica no había envejecido en absoluto. Cuando Nanahoshi le pregunta su nombre y dice que Rudius Greyrat es el nombre falso que él está empleando en ese mundo, el mago realmente no quiere pronunciar su nombre allí, y aunque no lo dice específicamente, personalmente creo que, más allá de las obvias razones como el no querer tocar cosas de su oscuro pasado, tal vez pensaría también que, si pronunciaba su nombre en ese momento, la realidad frente a él se desmoronaría y descubriría para su horror que todo había sido un sueño, un temor sumamente entendible. En cuanto a las palabras, encontremos juntos una manera de regresar a nuestro hogar que Nanahoshi pronunció. Rudius describe que, de todo lo que ella dijo, aquello en particular disipó el temor, la confusión y el estupor y demás emociones que hasta ese momento habían encadenado la conciencia y atención del mago. En otras palabras, ese enunciado le devolvió a sus sentidos, a la realidad, y dijo que nunca querría volver a ese mundo de nuevo.
Pasando al capítulo La Máscara Blanca parte 2, el propio Rudeus se percata de la conexión entre los nombres Nanahoshi, 7 estrellas o 7 stars, y Shizuka, silenciosa o silent, un nombre que la chica escogió porque, a pesar de la improbabilidad, tal vez alguien de Japón, tal vez Akito o Satoshi, al oír el Silent 7 Stars, pensaría en Nanahoshi Shizuka e intentaría encontrarla. Nanahoshi le cuenta a Rudeus cómo apareció en el medio de un campo vacío y luego se enteró de que era algún lugar dentro del reino de Asura. Nos referimos obviamente a la región de Fitoa. Orsted la encontró porque sus pasos le dirigieron al sitio donde una extraña y masiva acumulación de mana estaba teniendo lugar. Dar más detalles, sin embargo, sería dar spoilers. El manga nos muestra brevísimamente el andar de Orsted y Nanahoshi por el mundo, un pequeño detalle que se agradece y que me hubiese gustado ver en el episodio animado. Hubiese estado interesante tener un pequeño vistazo a esas escenas mientras Nanahoshi las rememoraba. Como curiosidad, a Nanahoshi solo le tomó un año el aprender la lengua humana de ese mundo, lo que Rudeus creyó que era asombroso. No lo menciona aquí, pero al haber nacido como un bebé, la plasticidad cerebral con la que contaba le ayudó mucho a aprender su nueva lengua materna. En más de una ocasión, él menciona que aquel nuevo cuerpo tiene una gran capacidad de aprendizaje, y esto, infiero, es porque desde su nacimiento ha estado aprendiendo una incontable cantidad de cosas, desde los esquemas de conocimiento de un adulto dentro de un bebé. Si quieren saber más sobre el viaje de Nanahoshi junto a Orsted y cómo se las arregló para sobrevivir inicialmente en ese mundo, tienen un video en el canal. El link estará en la anotación de la esquina superior derecha que estarán viendo ahora. En resumidas cuentas, Nanahoshi contaba con más dinero del necesario para vivir lujosamente por el resto de toda una vida allí. Continuando, cuando Rudeus le pregunta a Nanahoshi qué sucede entre Hitogami y Orsted, ella añade algo más a lo dicho en el anime. Orsted también le dijo que era mejor deshacerse de los apóstoles de Hitogami lo más rápido posible, porque si los dejabas vivir causaban todo tipo de problemas. Para los lectores avanzados de las novelas o quienes se han visto los videos aquí, entienden la doble lectura que esto posee. Otra mención importante en la novela es que si bien Orsted era temido, su influencia era tal que una sola carta firmada por él era suficiente como para conseguir audiencias con las personas más importantes de aquel mundo. En cuanto a quién es esa misteriosa persona que Nanahoshi menciona cuando habla de la teletransportación, pues no haremos spoilers sobre su identidad, aunque es alguien que ya ha aparecido en la primera temporada. ¿Quién podría ser? Como dato extra, en la novela Rudeus se asombra ante el hecho de que ese sujeto, una persona reconocida como una autoridad en la magia de invocación, no sepa cómo un ser vivo puede ser invocado desde otro mundo a este. Suma al misterio que rodea la figura de Nanahoshi, un misterio que ni siquiera Orsted fue capaz de descifrar al encontrarse con la chica. Añadiendo otro dato extra, cuando Nanahoshi menciona que incluso los cadáveres tienen un poco de mana, Rudeus admite que no lo sabía, otra muestra de lo arduo que la chica había estado estudiando con tal de conseguir regresar a su hogar. Vayamos al momento en que Fitz ataca a Nanahoshi. En la novela se nos dice que Nanahoshi se colocó 3 anillos en lugar de 2. El primero dispersa la magia alrededor del usuario. El segundo crea una barrera que bloquea ataques físicos. ¿Pero qué hay del tercero? Bueno, pues este anillo le permite a Orsted conocer la ubicación de Nanahoshi si ésta le llama para, por ejemplo, ser rescatada. Rudeus también admite, mientras sostiene a Sylphie, que habían muchas preguntas que responder. Por ejemplo, ¿por qué Nanahoshi había aparecido 10 años después de que él reencarnara en aquel mundo, si ambos habían muerto casi al mismo tiempo? Es importante resaltar que Fitz no se calmó tan rápidamente como en el anime. Sus ojos reflejaban ira y desconfianza al punto en que parecía como si fuese a volver a atacar en cualquier momento. Rudeus tuvo que dedicarse a explicarle detenidamente la situación a Fitz para conseguir calmarlo de una vez, aunque su desconfianza seguía presente. Finalmente, no hace falta que lo diga, pero dentro de las muchas emociones que Nanahoshi había provocado en Fitz, una de ellas eran los celos, pero no entraremos en detalles ya que para eso está su capítulo complementario.
En fin, eso ha sido todo por hoy. Si bien como siempre han quedado cosas que discutir, me centré en lo más importante. Como de costumbre, gracias a todos por el apoyo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a las donaciones de Gárzaro1985, Melvin Vega, De Cradios, Luis Olivera, Omar Fonseca, Guido, Julio Prado, Irving Rojas, Napoleón Sierra y Fernando Lizarraga, y a los miembros en pantalla. También quiero dedicar un agradecimiento especial a Mario Erazo por su gran ayuda. Muchísimas gracias.